Vamos a ver la valoración. El día de hoy vamos a ver la valoración preoperatoria a nivel pulmonar. Vamos a valorar algunas eventualidades. Primero que nada, debemos entender que en sí la respuesta quirúrgica interviene en diferentes sistemas, sobre todo a nivel de respuesta inflamatoria con interleucina 6, 1, factor de necrosis tumoral alfa, leucocitos, fibroblastos, y esta respuesta de intervención quirúrgica dura de hasta 3 a 5 días, con un pico máximo de elevación de estos o de esta respuesta inflamatoria de 24 a 72 horas. Es importante recordar que en el proceso o en el establecimiento del perioperatorio inmediato, la inducción y el mantenimiento de la anestesia general va a provocar una pérdida de tono de los músculos, de alteración a nivel de la vía respiratoria, con el cierre de las vías respiratorias pequeñas, generando un colapso alveolar. Esto va a generar una mala ventilación, perfusión e hipoxemia. Durante el posoperatorio, pues va a disminuir la capacidad vital, disminuye la capacidad residual funcional y pues la fe va a disminuir o va a empezar a recuperarse a los 5 días posteriores después de una intervención quirúrgica. Importante también que la presencia como tal de una alteración cognitiva va a generarnos que se altere el patrón o la mecánica respiratoria y ciliar que va a conducir a la incapacidad para eliminar las secreciones de las vías respiratorias y va a participar en estrategias de reducción de riesgo alterados. Así como el dolor, también un factor de riesgo nos va a alterar la mecánica ventilatoria. Fuller refiere que disminuye hasta en un 35% la capacidad vital forzada y la renuencia del paciente a toser. Eh, a lo largo del tiempo, pues se considera que existen 312 millones de cirugías en donde encontramos complicaciones de 3 al 16%, que equivaldría a 9 millones de complicaciones a nivel pulmonar. Estas muertes van dadas del 0.4 al 0.8%, que equivaldría a 1.2 millones de pacientes. Entonces, la incidencia de las complicaciones pulmonares va a aumentar según el tipo de cirugía que tengamos. La cirugía cardíaca nos eleva un porcentaje de hasta un 40%, la cirugía torácica de un 30%, a nivel abdominal nos incrementa el 7% y a nivel de vasculatura es de hasta un 6%. La guía americana del Colegio de Tórax, bueno, es importante destacar que la mortalidad de las complicaciones pulmonares se incrementan hasta en un 25% en la primera semana. El Colegio Americano de Tórax define que es importante destacar estos pacientes o clasificarlos de acuerdo con la función pulmonar residual en aquellos pacientes de bajo riesgo, donde la función pulmonar es mayor del 60%, y en aquellos de alto riesgo, donde la función pulmonar es menor del 30%. Es importante realizarse estudios específicos que veremos más adelante, sobre todo para poder estratificar. ¿Qué va a pasar durante la vejez? Pues la reducción de la expansión pulmonar, hay pérdida de la altura del cuerpo vertebral y disminución del tórax, pérdida de extensibilidad de la pared y pérdida de la masa muscular, dilatación del conducto alveolar y la pérdida de retroceso pulmonar. Hay aumentos en la presión arterial pulmonar. El sistema tiene menor capacidad de respuesta con respecto a los quimiorreceptores, que nos va a generar o causar una respuesta debilitada a la presencia de hipoxia o de hipercapnia. Entonces, ¿cómo deberíamos de hacer esta valoración preoperatoria en aquellos pacientes? Es importante porque vamos a tener en cuenta la disminución en el volumen corriente, el FBC y aumentos en el volumen residual. ¿Por qué es necesario? Necesitamos evaluar riesgos tanto a nivel pulmonar como no pulmonar,
Cuestiones con relación a la cirugía, desde el tipo de cirugía, si es cirugía de emergencia, de urgencia, si es una cirugía que va a durar 1 a 2 horas o es el tiempo más prolongado, si es una cirugía que va a tener a fuerza una anestesia general o va a ser más local. Y con respecto a la evaluación propia del paciente, los antecedentes o el examen físico, alteraciones a nivel de laboratorio y estudios de gabinete, pruebas de funcionamiento pulmonar y escalas de riesgo para poder estratificar. Si se fijan, en ninguna de estas habla, como en la siguiente diapositiva, la cuestión de la prehabilitación, que es un concepto nuevo. Esta imagen fue sacada de un artículo de esta función o valoración preoperatoria pulmonar en pacientes o en personas mayores. Entonces, tenemos este nuevo concepto de prehabilitación que veremos más adelante. Ay. Hay factores de riesgo propios del paciente, como es la presencia de edad. Arriba de 50 años, incrementa hasta 5 veces más las complicaciones pulmonares si tiene arriba de 80 años. La presencia de tabaquismo, se sugiere que el paciente o quien vaya a ser operado disminuya o genere nulo consumo de tabaquismo por lo menos más de 8 semanas previo a su intervención quirúrgica. Nos va a disminuir el riesgo de complicaciones pulmonares, o la presencia del estado funcional, ya sea clasificarlo como paciente robusto, frágil. La presencia de ASA arriba de 2 nos incrementa 4.8 mayores, pues que el EPOC es mucho más frecuente. Ya. El EPOC es mucho más frecuente en aquellos pacientes arriba de 65 años. Vemos que es 1,200 por cada 10,000, me falta un cero, y en adultos jóvenes va de 200 por cada 10,000. La mayoría de los pacientes con enfermedades pulmonares intersticiales son hombres con una prevalencia, sobre todo arriba de los 60 años, y pues sobre todo se observan antecedentes de tabaquismo. En los hombres de 60 a 85 años, la prevalencia de apnea obstructiva del sueño se ha demostrado que es tan alto como del 43 al 90%. También importante destacar la presencia de fragilidad y la presencia o el antecedente de COVID. Este es un estudio en donde quisieron detectar la presencia o de complicaciones como es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Fue un estudio de 1,842 pacientes en adultos mayores con estenosis aórtica. Encontraron que aquellos pacientes con EPOC sometidos a implantes de válvula aórtica transapical tenían tasas más altas de neumonía posoperatoria y tenían una supervivencia a largo plazo de manera reducida. Este es otro estudio que habla de aquellos pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente con la presencia de fragilidad. Fue un estudio de 326 pacientes de cirugía general. Se encontraron mayor tasa de complicaciones respiratorias en aquellos pacientes frágiles y se encontró que la fragilidad estaba estrechamente asociada con la presencia de POC y enfermedad pulmonar intersticial. Se encontró en este estudio que el EPOC incrementa hasta 2 veces más el riesgo de fragilidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que esto es una relación bidireccional.
Este es otro estudio en donde se evalúa de manera multicéntrica el diagnóstico perioperatorio de COVID o la presencia perioperatoria de COVID 7 días anteriores o 30 días después de una cirugía. La mitad de estos pacientes experimentó complicaciones pulmonares posoperatorias, además de que aumentó la mortalidad a 30 días. Esto sobre todo en aquellos hombres mayores de 70 años de edad. Esta imagen o dentro de este mismo artículo vienen estas tablas descritas en donde encontramos que las cirugías que generan más complicaciones con respecto a la intervención es una cirugía cardíaca. Encontramos que casi el 94% presenta complicaciones pulmonares en este estudio. Igual aquellos pacientes que fueron operados de cirugía de cabeza y cuello hasta en un 74%, seguido de la presencia de cirugías a nivel torácico, y como vemos en esta imagen, el 50% vaya de aquellos pacientes que tuvieron cirugía plástica o reconstructiva, incrementó también el porcentaje. Es importante destacar esta parte de acá, en donde vemos la presencia de la mortalidad, ¿no? A 30 días, incrementa muchísimo, sobre todo en aquellos pacientes que son intervenidos por una cirugía mayor y que es una cirugía de urgencia. Al igual también que incrementa la presencia de días en hospital, mucho más que en aquellos pacientes que no tienen alteración o presencia de complicaciones pulmonares. Hay factores de riesgo como tal relacionados a la presencia de la cirugía. Esto acavala que pues sea una cirugía aórtica, torácica, que sea una cirugía de urgencia hasta 2.2 veces más, una duración aproximada mayor de 4 horas, incrementa el riesgo hasta 2 veces de complicaciones pulmonares, que sea una cirugía cercana a diafragma, que se le haya realizado o que haya presentado un volumen administrado, por ejemplo, aquellos pacientes que tuvieron transfusiones durante la intervención. Sobre todo se dice que arriba de 4 concentrados eritrocitarios nos incrementa el riesgo de neumonía. Hay factores de riesgo relacionados a la anestesia, sobre todo a nivel si es anestesia general versus axial, 1.83 veces. La anestesia inhalada nos va a generar una alteración de la función del surfactante a nivel del óxido nítrico, que nos va a presentar o generar la presencia de atelectasias. Los bloqueadores como tal neuromusculares pues van a incrementar el riesgo también de atelectasias, de reintubación, neumonía y edema pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que se pueda evaluar de manera adecuada a aquellos pacientes con una función pulmonar alterada? Pues tenemos a la espirometría, a la DLCO, a la evaluación de la función pulmonar residual y la presencia de la prueba de esfuerzo a nivel cardiopulmonar. Empezando con la espirometría, es un estudio que no se le solicita a todos los pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente, pero sí debería de solicitarse a todos los pacientes que tienen alteraciones a nivel pulmonar. Porque la utilidad de esta prueba de tipo mecánico básicamente va a ser la medición del FEV1. Si esto es mayor del 60% del predicho, se va a asociar una morbilidad respiratoria de un 12% contra la presencia de morbilidad de 43 a 60% si el FEP es menor del 30%. Ojo ahí que la presencia de EPOC pues tiene un papel limitado para poder predecir las complicaciones al subestimar la pérdida de la función pulmonar. Este es un estudio muy interesante que fue realizado en el Hospital General de México, en donde se hizo un estudio retrospectivo, transversal, descriptivo y observacional con la revisión de expedientes,
del 1 de enero al 31 de diciembre, en donde se solicitaron las espirometrías para algunas cirugías destacadas. Y en estas se encuentra que obtenido en el 30% de los pacientes, un daño previo a la cirugía fue encontrado, que también se le suma el trauma directo al trauma y directamente, sobre todo aquellos cirugías que tienen intervención a nivel de diafragma o parrilla costal. Se comentó que de las 30,000 cirugías anuales que se solicitan, alrededor de 5% la espirometría, que la cirugía abdominal es la que más frecuentemente da problemas y que esto va a disminuir del 25 al 30% la capacidad vital forzada, y esta va a ser una pérdida también preoperatoria, tanto como postoperatoria. Ahí me equivoqué un poquito. La DLCO pues va a ser un factor predictor independiente de morbimortalidad postquirúrgica, tanto temprano como tardío, y su valor correlaciona con la calidad de vida a largo plazo y el número de admisiones hospitalarias. Este tampoco es un estudio que hacemos frecuentemente a todos los pacientes, solo en aquellos que tienen alteraciones ya conocidas a nivel pulmonar, y menos del 60% predicho genera una morbilidad respiratoria del 40% y una mortalidad del 25%. En más del 40% de aquellos pacientes que tienen una FEV mayor del 80 van a encontrar una DLCO anormal, y el 7% tendrá una DLCO posoperatoria menor al valor de corte. ¿Qué quiere decir? Que la espirometría y la DLCO son dos elementos que deberían de utilizarse en conjunto para mejorar la evaluación en aquellos pacientes con problemas pulmonares. La evaluación de la función pulmonar residual es sobre todo un cálculo de función pulmonar residual utilizado en aquellos pacientes que van a ser intervenidos para una resección pulmonar. Básicamente nos va a generar un escaneo cuantitativo de la perfusión-ventilación. Esto va a ser una relación básicamente entre el FEV1 y la DLCO para generar la contribución de la perfusión del pulmón a resecar. Otra prueba a utilizar es esta prueba de esfuerzo cardiopulmonar. En estas pruebas se estima la reserva fisiológica disponible para la intervención y básicamente va a hablar del volumen de oxígeno máximo de manera continua, medida, ya que esto va a permitir seleccionar a los pacientes y generar una línea entre el alto riesgo de complicaciones y muerte. Básicamente va a predecir la capacidad del ejercicio a largo plazo. En las guías torácicas recomiendan que esta prueba de esfuerzo cardiopulmonar se debería de hacer a todos los pacientes con función pulmonar basal menor al 80%, y sugiere contraindicar la cirugía si el volumen total máximo es menor de 10 mililitros kilogramo minuto. ¿Qué escalas son las que nosotros podemos llegar a utilizar de manera más frecuente? Es el ARISCAT, el Orozula, el Gupta, Toraco, el NESKIP, VAL y el SLIP-2. Ahorita vamos a ver qué es lo que se recomienda de manera más óptima. El ARISCAT, ahí podemos, si quieren ustedes, accesar directamente a la aplicación para poder ver qué son los conceptos, pero fue una escala creada en el 2010. Se puede utilizar de manera electiva o de emergencia, mide las complicaciones pulmonares. Se realizó esta escala o esta calculadora de manera en un estudio prospectivo multicéntrico, y equivale a la presentación de la edad, la infección respiratoria, la presencia de anemia menor de 10, el sitio de incisión, la duración de la cirugía y la emergencia. Este es validado en Europa y no se puede utilizar en aquellos pacientes que están para trasplantes o embarazadas. El Arzula, este fue creado en el 2000. Esta calculadora es para un procedimiento electivo de emergencia, no debe utilizarse en cirugías cardíacas. Equivale o nos mide la falla respiratoria
y el riesgo de intubación orotraqueal en 48 horas. Este fue dado, o esta calculadora fue estudiada en un estudio retrospectivo multicéntrico con ayuda del NSQIP. Valora el tipo de cirugía, los niveles de albúmina, de urea, la presencia de funcionalidad, la edad y la historia de alteraciones a nivel pulmonar. El VAC es una intervención, un grupo que lo lleva también, y este va a estar sobre todo limitado en cirugía cardíaca, en procedimientos de endoscopía, en procedimientos dentales o en procedimientos de trasplante. Otra escala que hemos utilizado y que es frecuente es el Gupta, fue creada en 2011 con una versión nueva en 2013. Se valora en aquellas o se puede utilizar en cirugías electivas o de emergencia, incluido cardíaco, vascular y torácico. Mide la falla respiratoria a 30 días. Fue realizado con un estudio retrospectivo del NSQIP y va a tener como modalidad o va a tener las variables de funcionalidad, el ASA, sepsis, la emergencia y el tipo de procedimiento que se va a utilizar. Tiene una valoración interna y va a estar limitado en la presencia de apnea obstructiva del sueño, antecedentes de tromboembolismo venoso, porque no evalúa como tal esta comorbilidad. Esta es otra de las escalas que llegamos a utilizar. Esta fue creada como tal en el 2010. Habla sobre todo o se requiere para aquellos pacientes que van a ser intervenidos para resección pulmonar y nos va a predecir el riesgo de neumonía y complicaciones cardíacas. Fue realizada en un estudio prospectivo multicéntrico en Estados Unidos y Europa y va a valorar la creatinina, la emergencia, si es una o no enfermedad coronaria, falla cardíaca, historia cardiovascular. Lo bueno de esta, pues, es que es prospectiva y se puede utilizar sobre todo en casi todos los cánceres, excepto en el estadio 1 de cáncer de células pequeñas. Otra de las escalas que podemos utilizar es el Thorax Score. Esta calculadora fue creada en 2007, sobre todo para aquellas intervenciones de cirugía torácica. Mide la mortalidad a los 30 días en hospital. Es un estudio retrospectivo multicéntrico realizado en Francia, donde habla o las variables son edad, género, prioridad, tipo de procedimiento, una escala que se llama Subrout, la presencia de malignidad, ASA, el estatus y la presencia de comorbilidad. No es aplicable en resección pulmonar o en presencia de cirugía de esófago. El NSQIP fue creado en 2013 en un estudio múltiple. Básicamente va a valorar, un estudio múltiple va a ser utilizado de manera múltiple para todo tipo de cirugías. Nos va a generar un factor de riesgo para neumonía, intubación orotraqueal, presencia de embolismo, falla o presencia de tromboembolismo. Fue creada en un estudio retrospectivo multicéntrico, cuenta con 21 variables y lo malo es que falla en validar el riesgo a nivel colorectal, plástico y cirugía geriátrica. Otras escalas que podemos utilizar aquí es el VAL, Sleep y Stop Bang. Sobre todo nos hace hincapié la presencia de aquellos pacientes con apnea obstructiva del sueño, que nosotros deberíamos de descartarlo, sobre todo para mejorar o realizar intervenciones, sobre todo posoperatorias, para evitar complicaciones pulmonares. Con respecto a la resección pulmonar, como extra, debe valorarse con un ecocardiograma, sobre todo para evaluar la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, la insuficiencia mitral, ya que esto va a incrementar eventos cardiovasculares. Se deben utilizar pruebas de imagen específicas, como la resonancia magnética y la tomografía, así como también debemos de valorar la capacidad física en METs. Si está arriba de 2 METs,
perdón, abajo de 4 METs, pues nos va a generar más riesgo, por lo que tanto deberíamos utilizar pruebas de función de imagen, a pesar de que no sea una resección pulmonar, o si tenemos un Li arriba de 2, también deberíamos de tener pruebas de imagen extra para valorarlo. La capacidad funcional como MET, pues nos va a incrementar, entre más alta, pues nos va a incrementar mayor complicación pulmonar. Entonces, ¿qué vamos a utilizar de cajón para la resección pulmonar? Pues el FEV1 y el DLCO, ya que nos va a generar un factor posoperatorio para neumonía, bueno, perdón, neumonectomía, lobectomía y resección en cuña. Esto va a hacer que el 30% del FEV1 predicho sea el valor de corte para definir al paciente con alto o bajo riesgo en la resección pulmonar. ¿Qué vamos a hacer con los medicamentos? Debemos continuar con los aerosoles el día de la cirugía, sobre todo en aquellos pacientes con EPOC. Algunos profesionistas y algunas literaturas hablan sobre la presencia de o antecedentes de sibilancias, dejar esteroide por corto tiempo, 5 días. Si ya utiliza la teofilina crónica, pues debería continuarse. Y el uso de ansiolíticos, pues va a inhibir la presencia de broncoespasmo. Con presencia de intervenciones preoperatorias, pues el ejercicio aeróbico, el ejercicio de músculos inspiratorios van a ser sobre todo a nivel de prehabilitación. La transfusión menor de 7, debería hacerse en menor de 7 gramos sobre decilitro, y en cardiópatas aquí habla de 8 gramos. Se deben continuar con beta bloqueadores si el paciente ya lo recibe, e iniciarlos en aquellos pacientes que tengan más de 2 factores de riesgo, sobre todo en aquellos pacientes que tengan enfermedad isquémica conocida. Este es otro estudio donde hablaba de la prehabilitación o la presencia de ejercicio en aquellos pacientes con enfermedad pulmonar intersticial antes de ser intervenidas quirúrgicamente. Un estudio australiano en donde incluyeron a más de 142 pacientes de mayores de 60 años, los dividieron en 2 grupos, uno a quien recibía atención habitual y el otro estaba inscrito a un programa de ejercicios específico. Esto encontró diferencias en la puntuación de la distancia de la caminata de 6 minutos y se mejoró la calidad en el grupo de ejercicio. Entonces, el realizar una prehabilitación mejora el pronóstico tanto para las complicaciones como para la mortalidad. Con respecto a las atelectasias, que es una de las complicaciones más frecuentes, es una complicación grave. El colapso pulmonar podría contribuir a una insuficiencia respiratoria postoperatoria, neumonía, y nos va a generar peores resultados clínicos. Hay factores de riesgo específicos como la obesidad, la edad, la disfunción diafragmática, incremento de la presión abdominal, como es en las intervenciones de cirugías abdominales, condiciones pulmonares, la presencia de anestesia, opioides o transfusiones. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer ya cuando presentan las atelectasias? Poner CPAP, generar una movilización temprana y realizar una fisioterapia respiratoria dirigida sobre todo a la expansión pulmonar. ¿Qué intervenciones preoperatorias deberíamos utilizar? Movilización temprana desde la cama y deambulación, elevación de la cama arriba de 30 grados en decúbito supino, la presencia de buena higiene bucal para prevenir el riesgo de aspiración, el asesoramiento para dejar de fumar y la vacunación contra la influenza. En caso necesario, pues contra neumococo. ¿Qué intervenciones preoperatorias también podemos utilizar a nivel físico? Era lo que veníamos hablando de maniobras de expansión pulmonar posoperatorias, continuar con los broncodilatadores domiciliarios, la continuación o iniciación de CPAP, sobre todo en aquellos pacientes diagnosticados con SAOS o con la sospecha de los mismos. ¿Qué intervenciones transquirúrgicas podemos hacer? A nivel de anestesia, ajustar dosis, bloqueo neuromuscular, revisión de la anestesia general y priorizar la anestesia regional cuando sea posible. A nivel de ventilación, manejar un volumen corriente de 6 a 8 mililitros kilogramo de peso, tener una PIP individualizada, elevación de la cabecera de la cama antes de la inducción de la anestesia,
complementos para la vía respiratoria y pues que el procedimiento tenga una técnica mínimamente invasiva si es posible. ¿Qué complicaciones posoperatorias pulmonares vamos a tener? Hay un sinfín de complicaciones, pero lo más importante es que va a incrementar la morbilidad, la mortalidad, incrementa la estancia hospitalaria hasta 1.5 veces, un promedio de 2 a 9 días, que es más frecuente que las complicaciones cardíacas en muchas veces, que incluso se puede decir que es igual o mayor que ellas. Con respecto a las complicaciones, las leves, la presencia de atelectasia, de traqueobronquitis, de broncoespasmo, y las graves, la presencia de neumonía posoperatoria, efusión, neumotórax, síndrome de respuesta inflamatoria, embolismo pulmonar y la presencia de falla respiratoria. Se hizo una revisión del SCIP que se observó a 30 días de la mortalidad, el 21% en aquellos pacientes que tuvieron complicaciones pulmonares versus 2% en aquellos que no tuvieron complicaciones pulmonares. Entonces vemos que la mortalidad incrementa muchísimo la presencia de complicaciones pulmonares. Entonces, este es un estudio, una imagen en donde habla qué es lo que deberíamos de hacer con los pacientes. Hablamos de la historia, la historia clínica, exámenes específicos como radiografía, exámenes de sangre y estratificar. Obviamente nos va a generar mayor seguimiento o mejor cuidado con las complicaciones, el CCD, el tabaquismo, el tener adecuadamente la cuestión del EPOC y el asma. Sobre todo hay que revisarse de 3 a 5 días antes de la cirugía, antes de incluso la hospitalización, el tratamiento de estos pacientes. Si hay una infección a nivel respiratorio, debería de posponerse la cirugía electiva por lo menos 6 semanas y pues la fisioterapia a nivel pulmonar. Como resumen, pues los pacientes desarrollan las funciones fisiológicas esperadas con respecto a la cirugía: inflamación, retención de líquidos, debilidad, dolor y confusión durante y después de la cirugía, que pues van a crear condiciones que aumentan el riesgo de complicaciones pulmonares. La valoración previa junto con la rehabilitación pues va a disminuir esto. No sé si hasta ahorita tengan alguna duda. De momento no. Ok, pues ya acabé. A ver, vuelve a poner los métodos de valoración que pusiste. Ok. Estos, ¿verdad? Ajá, Sí, sí, esa, hablábamos. la difusión, la difusión pulmonar ¿qué tanto la usan ustedes? ¿Cómo la usan? Pues no la usamos, la prueba de difusión de monóxido de carbono, no la usamos. Neumo luego hace algunos estudios especiales, pero nosotros no, creo que lo subrogan, pero nada más para Neumo. ¿Quién la usa en los neumólogos nada más, los cardiólogos o qué? Pues yo he visto que lo usa Neumo, nada más. Ajá. La prueba de difusión de CO2. Ustedes no lo tienen como parte de la valoración preoperatoria. No, No, no lo tienen. pero estuvo interesante el estudio que les puse aquí del Hospital General de México. Ajá. Déjenlo pongo otra vez, que fue Sí. como retrospectivo y encontraron que de todos los pacientes que les mandaron,
por otras cosas, o sea, por cirugías específicas como de resección pulmonar, cardiotorácicas, incluso cardiovasculares, el 30% de ellos que no tenían diagnóstico de POC o alguna alteración pulmonar salieron con alteraciones pulmonares. Ajá. Y pues fue interesante esa parte, ¿no? Que a veces no creemos que lo necesitan, pero sí lo necesitan. Igual se Sí, supone que como, todos deberían de estar enviados, o sea, todos los neumópatas deberían de estar enviados a una espirometría previa a su cirugía y pues no lo hacemos luego. ya está como la frase máxima de la paciente, ¿no? De una paciente que me dijo, ¿cómo no voy a tener amibas si me hago análisis, ¿no? Sí, sí. Sí, ahora, aquí en la capacidad de difusión, por ejemplo, si tienes un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿qué tanto te puede ayudar la capacidad de difusión de monóxido de carbono? Mm, mm, sí. Bueno, la Es, capacidad de difusión de monóxido de carbono puede estar aumentada en pacientes con insuficiencia cardíaca o en pacientes que tienen policitemia ya. o en pacientes que tienen asma por el reclutamiento vascular, por el Mm, reclutamiento vascular. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? sí. Eso es interesante. Bien, regrésate. Ahí. Ahora la que sigue, por la que sigue. No en cuanto a la metodología, en cuanto a las escalas. Ah, las escalas. Ajá. Eso, para saber ¿Esas? cuál, ándale, cuál de todas estas usan. Pues utilizamos mucho el ISCAT, el Gupta, el Neskip, pero pues según lo que refiere, pues son específicas para cada cosa, ¿no? Luego la que más se puede utilizar o la que más, pues son esas, ¿no? El ISCAT y Gupta, porque las otras son de intervenciones para resección pulmonar y, Pero la que más usan es el y sobre Gupta. todo hace hincapié de realismo. Sí, El Gupta, ajá. Y que, para los mayores de 75 años, ¿qué tanto funciona? ¿O qué pues no capacidad está, tiene para, ajá, pues no esa? está como contraindicada. El que me llamó la atención fue el Neskip, que luego creía yo que era muy noble para las cuestiones a nivel geriátrico, pero dice que a nivel pulmonar, pues no es tanto una cirugía geriátrica, le llaman, pues tiene falla en validar el riesgo, como a nivel colorectal. Ajá, dice falla en validar el riesgo Ujú. aquí, lo que Sí, pusiste. Falla en validar el riesgo en cirugía color plástico y rectal, cirugía cirugía geriátrica. plástica y cirugía geriátrica, así De la cirugía lo geriátrica, refleja. uy, es muy amplio, ¿no? Sí, Entonces, este no usaría. Ahora pone el otro. el Gupta, El Gupta. sí, este Ajá. tenía mayor validación, pero estaba como incompleto o tenía una limitación para antecedente de SAOS y tromboembolismo. Y no es porque no fuera bueno, sino porque limitaba, como no está dentro de sus variables la presencia de tromboembolismo, por eso. Ok, entonces, ¿con cuál te quedas? Pues yo creo que se deberían de hacer dos, o sea, pues ya sea el Gupta y el Ariscat, que son como los más completos que están, ¿no? Porque pueden utilizarse de electivo, de emergencia, tienen variables que son más accesibles, como la presencia de edad, infección respiratoria,
el sitio de indicación, la duración de la cirugía y pues Quedarías el con. gupta. Ahora bien, ajá, de ¿cuál es la que más usan ustedes? El gupta. Antes usábamos mucho Ariscat, pero creo que gupta es el que más utilizamos. Ariscat. ¿Tú usas el Aristac? Ok. Sí, ¿Lo usan en todos los pacientes o solo en los pacientes que tienen diagnóstico de alguna enfermedad pulmonar? en Yo lo todos. pongo en todos. En todos. Ok, de acuerdo. Entonces, esa valoración siempre la usan, por ejemplo, ponen NASA, Goldman y ponen Gupta, así tal cual. Sí, Sí, y bueno, Gupta cardíaco y Gupta, Gupta respiratorio. sí. exacto, los dos. No entendí eso último que me dijeron. El Gupta de riesgo cardiovascular, bueno, de riesgo de evento tromboembólico y el Gupta para neumonía. Ponemos los dos. Ah, ponen los dos. Ok, muy bien. Bueno, ¿y han hecho algún estudio de seguimiento a sus valoraciones? Mm, Bueno, pues nada más a los que están bajo nuestro cargo, pero luego que, pues de los de cirugía, que son de cirugía, pues no. Es que Es casi decir, siempre, a los pacientes que nosotros hacemos una valoración, sería interesante ver qué pasó, ¿no? A sí, veces sí me ha tocado algunos pacientes darles seguimiento, sobre todo algunos, una cirugía semiurgente. En la exploración física los he encontrado con algunas neumopatías aparentemente intersticiales Ok, y pues les va más o menos. bueno, aquí sería interesante ver, inclusive te un protocolo, ¿no? sí, yo Cuando creo hacen que las sí. valoraciones, si les dan seguimiento a esos pacientes en que hacen la valoración, ya sé que, bueno, pues está un poco complicado, pero pudiera diseñarse un protocolo así, ¿no? Pues las veces que le hemos dado seguimiento a los pacientes es porque se complican y nos vuelven a pedir la interconsulta. Ya, pero tú pusiste uno en la valoración preoperatoria, ya sea apta de, pusiste Gupta, Sali, no sé. Por ejemplo, si en la evaluación preoperatoria pusiste riesgo alto de complicaciones pulmonares, ¿no? Sí, ¿Qué tantas complicaciones pulmonares tuvo durante el tiempo el posoperatorio que estuvo en el hospital? mm, Para ver la sensibilidad, la especificidad de estas escalas que ujú. estás usando para valoración, que en realidad qué tanto te sirven a ti y a los demás para establecer el pronóstico, ¿no? O establecer algunas medidas de prevención e inclusive el tratamiento en el posoperatorio. Es interesante saber si lo que indicas tú de que le hagan terapia respiratoria, de que le hagan que tenga oxígeno, e inclusive hasta el oxígeno suplementario, que Ujú. tenga algún tipo de broncodilatador o la posición, en fin, todas esas cosas, si se cumplen con lo que tú dijiste. Pues las veces que nos han pedido como revaloración, dentro de pues hospitalización aguda porque se complican o no los meten o lo que sea, nunca siguen las indicaciones. Luego las corren mal o no piden las interconsultas a rehabilitación. Antes teníamos un rehabilitador pulmonar en el hospital y pues luego sí acudía a ver a los pacientes, pero no seguían las indicaciones.
Entonces, pues, Entonces, ese sería, por ejemplo, algo que pudieras modificar, cambiar. Ya que sí, hiciste la valoración, ya que te diste cuenta de que va a tener o que tiene mayor riesgo de complicaciones, entonces darle un seguimiento en el posoperatorio, inclusive en el posoperatorio inmediato, decir, bueno, este paciente se va a operar tal día o en fin, o no sé, tener alguna manera de darle seguimiento a esos pacientes que tienen mayor riesgo a través de la realización de estas escalas, ¿no? Y sobre todo si ya sabes que es difícil a veces pues que puedan hacerte caso, ¿no? sí, es bien complicado luego que hagan caso, pero si hicieran, yo creo que tendrían menos complicaciones en las intervenciones quirúrgicas, como ahora que estamos divorciados de los del servicio de trauma, pues llegaron muchas complicaciones, están llegando muchas complicaciones. Están divorciados, se pelearon con trauma. Pues sí, es que no hacían caso, doctor, y pues nos echaban la culpa de sus movimientos falsos. Entonces ya mejor optamos por limitar. Bueno, se optó los adscritos. Ok. Bueno, cosas que suceden, ¿no? Cosas que Sí, van sucediendo. Ok. Bueno, si no hay alguna otra cosa, ahora Elena no estuvo. está de guardia, doctor. Ok.